Muy bien, pues bienvenidas a la clase del día de hoy. Hoy vamos a empezar formalmente con este tema de la historia mundial, más bien moderna del Occidente, que sucede, como estuvimos viendo ayer con el asunto de los siglos, sucede a finales del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX hasta 1870. 71, 72, cuando se unifica Alemania e Italia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer primero es saber cuáles eran las condiciones en Europa a finales del siglo XVIII, por ahí de 1870. Y a partir de esa base histórica, vamos a ir viendo qué es lo que fue sucediendo y cómo fue cambiando la historia a raíz de movimientos como, por ejemplo, el tema de esta unidad, a raíz del movimiento llamado la Ilustración. Pero primero vamos a ver cómo era Europa a finales del siglo XVIII, ¿ok? Hacia 1770. Bien, prácticamente en Europa todos eran reinos. No había una república, no había algún tipo de gobierno que fuera diferente a una monarquía, a un imperio. Prácticamente todo funcionaba de esta manera. ¿Cuáles eran los principales reinos? Está Francia, Portugal, Inglaterra. Aquí todavía estaba el Sacro Imperio Romano, que componía toda esta parte, miren, toda esta parte. Aquí está marcado con rojo, pero era prácticamente toda esta parte, el Sacro Imperio Romano. Incluía Prusia, parte de Austria, lo que más adelante se convertiría en Alemania, el Imperio Alemán. Está Italia, que si se pueden dar cuenta aquí, Italia no es un solo país, es una mezcla de varios imperios. Está el imperio de Piamonte y Cerdeña, está el reino de Nápoles, está el reino de las dos Sicilias, está Venecia, los estados pontificios, y está Polonia por acá, y está Rusia. Son reinos, los reinos principales. Reinos secundarios está Suiza, Holanda, Dinamarca y toda esta parte de aquí del Imperio Otomano, que es lo que en la actualidad se le llama Turquía. ¿Ok? A ver, características principales de cada uno de los principales reinos. Por ejemplo, Francia. En ese momento del que estamos hablando, Francia era el país más importante de Europa. Era el país más importante de Europa y tenía una monarquía absoluta hereditaria. Es decir, que el reino iba a perdurar por muchísimos años. Había una nobleza gobernante que no le cedía su lugar a otros, salvo que hubiera algún tipo de problema, que se acabara la dinastía, pero eso no sucedía normalmente. Así era una monarquía absoluta, dominaba sobre prácticamente cualquier campo de la situación económica, política, social del país. ¿Ok? Así que había un rey que prácticamente agrupaba a toda la población bajo una misma nacionalidad, que era la nacionalidad francesa. ¿Ok? Aquí está el rey Luis XVI, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Luis XVI, que era de la familia de los Borbones, que era la dinastía que estaba gobernando Francia hasta ese momento. Después tenemos a España. España era un país que para estas fechas era un país muy colonizador. De hecho, para esas fechas tenía 4 grandes virreinatos en América. Estaba el virreinato de la Nueva España, estaba el virreinato de la Nueva Granada, que ocupaba Colombia, Venezuela, toda esa parte.
estaba la de la Nueva Perú, o Perú más bien, y el Río de la Plata, que es la parte que ocupa Uruguay, Chile, Argentina. Esta parte de aquí estaba conquistada por Inglaterra. Estamos hablando de los Estados Unidos. Y esta parte de aquí, que es Brasil, estaba colonizada por Portugal. ¿Ok? Entonces España también era una potencia, no tanto como los franceses, pero sí tenía un dominio colonial bastante impresionante. Ahora, también ellos tenían un rey que igual era una monarquía nacional y absoluta. ¿Ok? ¿Quién era el rey en ese momento? Era Carlos III. Era el rey actual de España para esa época. Así que prácticamente España se caracterizaba por su poderío colonial y era una monarquía absoluta. Después tenemos a Portugal. Portugal se caracterizó por algo. Fue el primer país en obtener colonias de ultramar. ¿Qué significa ultramar? Esos países que se van hasta el último confín del planeta para conquistar islas, para conquistar territorios, y uno de los países más importantes, que es China, más bien la India. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué representó? Miren, vamos a ver aquí, voy a buscar un pequeño mapa acá, que es el mapa del principio. Aquí es el mapa. Miren, aquí está Portugal. Portugal está más o menos por acá. Esto que se ve aquí, esta franja que se ve aquí es África. Así que los portugueses tuvieron que venir por acá, por acá, por acá y por acá, bordear Italia y llegar hasta China. ¿Qué diferencia? O en algunas ocasiones tuvieron que bajar toda la parte de África para ir a China. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Portugal y lo que hizo España? Vean lo que tuvo que hacer España para llegar a América. A ver, pregunta de cultura general. ¿Por dónde creen que llegó Cristóbal Colón? ¿Por acá o por acá? Opción 2, opción 1. La Llegó opción por 2. el... Exactamente. Y España, aunque estamos hablando de miles de kilómetros, la península ibérica está por acá. Así que tuvo que atravesar el Atlántico para llegar a esta zona, a las islas y por la zona de Salvador, de San Salvador. ¿Ok? Lo que pensó él que eran las Indias. En cambio, Portugal tuvo que recorrer zonas de ultramar para poder llegar a sus territorios. Por eso se le denomina así. Ellos avanzaron todavía más para llegar a los territorios que querían conquistar. ¿Ok? Y también tenía una monarquía nacional y absoluta. Estamos viendo aquí que prácticamente todos los países eran reinos. Y tenemos el caso de Inglaterra, que podemos decir que era el segundo país más poderoso de la época. Ahora, ¿qué diferencia tenía este país con los anteriores? Que Inglaterra había evolucionado un poquito más en cuanto al tipo de gobierno monárquico que tenía. ¿A qué nos referimos? Inglaterra ya tenía o ya estaba fortaleciéndose un sistema parlamentario. ¿Qué significa parlamentario? Que en Inglaterra había un poder ejecutivo, por decirlo así, que era el que estaba al nombre del rey, y había un poder legislativo que estaba a cargo del parlamento. Es decir, aquí en Inglaterra había un contrapeso en contra del rey. El rey no tenía un poder completamente absoluto. Estaba limitado por el parlamento. Y existía desde el siglo XIII.
¿Y qué es lo que pretendía? Pretendía representar los intereses del pueblo ante el gobierno. ¿Ok? Entonces, cuando hay una pregunta de examen que muchas veces viene, que hace referencia a esta diferencia que tenían los ingleses con los demás países de Europa de la época, que tenía un sistema parlamentario. Está aquí el famoso Imperio Germánico o el Sacro Imperio Germánico. Este imperio estaba dividido en más de 300 estados. Miren, todo eso de acá, ducados, estados, todo lo que pertenecía al Imperio Romano. Era como que los restos del Imperio Romano en esa época. Se formó desde la Edad Media como uno de los intentos de los emperadores romanos de ocupar toda Europa. Y para esa época, pues se habían así unido, aunque ninguno de estos era un país poderoso. Ahí obviamente había un imperio y tenía el nombre del emperador, tenía el nombre, el título del líder del imperio, era un emperador. Y hay otros países como por ejemplo Italia, que estaba dividido, como ya les comenté, estaba la mitad del sur, como estaba Nápoles, el reino de las dos Sicilias, el centro estaban los estados papales y el norte se estaba dividido, estaba ya Venecia, Lombardía, todo ocupado por algunos otros países como Austria y España. Estaba Polonia, que son países secundarios, estaba Rusia, un país donde había también una monarquía absoluta, Suiza, Holanda y todos estos países. ¿Ok? ¿Cuál era la división de la sociedad en esa época? Estaba, por supuesto, la realeza, estaba la alta nobleza. Y aquí queremos recalcar un punto. Si logran ver, si logran distinguir quién es este personaje, qué tipo de personaje es este. Aquí está el rey y aquí hay alguien vestido de una manera peculiar. Juan Pablo. Era un Juan Pablo, era un equivalente a Juan Pablo. Era un papa, era un miembro de la iglesia. Con esto lo que se da a entender es que en esta época en particular, la iglesia tenía un lugar privilegiado dentro del sistema político. Prácticamente el rey no sentaba a su lado al religioso porque pues obviamente le quitaba poder, pero estaba en un lugar súper privilegiado. La iglesia ayudaba a controlar las conciencias y la percepción de la realidad que tenía la gente. Y una de las primeras cosas que tenía establecido la iglesia en la mentalidad de la población, por lo cual los reyes podían perpetuarse muchísimos años más, es porque decían que los reyes tenían un origen divino. A ver, ¿quién de nosotros en nuestro sano juicio se rebelaría contra un rey que tiene la autoridad de Dios? O sea, tiene la aprobación de Dios. Pues nadie. Así que más adelante vamos a ver que una de las primeras cosas que intentan eliminar para que la gente pudiera despertar y rebelarse en contra de los reyes era eliminar la idea del origen divino de la monarquía. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tu líder lo puso Dios. Bueno, si yo soy un creyente, entonces pues lo respeto. Pero si me dices, ¿sabes qué? Él solito está allí porque él se está beneficiando y Dios no tiene nada que ver. Ah, entonces yo ya lo empiezo a ver con otros ojos. Es lo que sucedió en esa época. Así que aquí lo que queremos resaltar es que el rey y la iglesia estaban muy pegaditos en esa pues dinámica de controlar al pueblo para que los reyes siguieran con su poder por muchísimos años más. Después estaba la nobleza media, estaban los caballeros,
todo tipo de personaje que apoyaba a esta parte. Después estaban los grupos medios, pero prácticamente a todos estos se les llamaba el tercer estado, que era el tercer estado de la gente común, los trabajadores, los obreros, los artesanos, los jornaleros. Había uno que eran los siervos, que era una especie como de, ¿cómo decir? Como un empleado de la casa de los reyes, que no era necesariamente el dueño de las riquezas, pero sí vivía de una manera bastante decente en comparación con los campesinos, con los obreros, con los jornaleros. ¿Ok? Era un sirviente. ¿Ok? Entonces, pero fuera de eso, estaba dividido en prácticamente dos estados: el rey, la nobleza gobernante, es decir, la alta nobleza, el clero y quizá pudiéramos decir los caballeros, los duques y todo eso. ¿Cuál era la actividad económica más importante en la época del siglo XVIII, finales del siglo XVIII? La agricultura, la ganadería y la pequeña industria. Cuando estamos hablando de pequeña industria, estamos hablando, por ejemplo, de una pequeña fábrica de algo, una pequeña fábrica textil, una pequeña fábrica, no sé, de zapatos, una pequeña fábrica de algún elemento que se utilice, por ejemplo, para la ganadería, pero no grandes industrias como las que conocemos al día de hoy. ¿Ok? Las ciudades más pobladas eran Londres y París, en Francia. Así que la agricultura y la ganadería eran los principales medios de sustento económico en esa época. ¿Ok? Ahora, las comunicaciones, los medios de transporte. Para esa época, para finales del siglo XVIII, uno de los vehículos que tuvo mayor realce en esa época porque transportaba personas, transportaba distintos tipos de materiales, eran las diligencias, que eran como especie de carretas tiradas por caballos, pero con una estructura más sofisticada que una carreta plana. Y por el mar estaban los barcos de vela, que era el más barato y rápido que el terrestre, porque prácticamente, por ejemplo, se iba en zonas, bordeaba todo el territorio, por ejemplo, francés, y llegaba de un puerto a otro sin necesidad de agarrar una diligencia que jamás iba a llegar. Ahora, la pregunta aquí, o cómo debemos ver esa pregunta. A veces nos van a preguntar cuál era el método de transporte más eficaz terrestre. Vamos a decir que la diligencia. ¿Cuál era el método eficaz por agua? El barco de vela. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII. Si la pregunta fuera principios del siglo XIX, ¿qué vehículo creen ustedes que sería el vehículo terrestre por excelencia para transportar pasajeros? El ferrocarril, ¿no? Exactamente, el ferrocarril. Aquí probablemente nos hagan alguna pregunta. A ver, tipo de transporte a finales del siglo XVIII y nos pongan el ferrocarril. Pero el ferrocarril no existió hasta principios del siglo XIX. Estamos hablando de 1820 aproximadamente. Mientras llegó el ferrocarril, la diligencia era el vehículo por excelencia, hablando del vehículo terrestre. ¿Ok? Esa es la importancia de lo que decía yo el día de ayer sobre el asunto de los siglos. Aquí está lo de las clases. Miren, la clase alta, media, artesanos, trabajadores por jornal, campesinos, servidumbre. Así existía. Ahora, ¿cuál era la visión del mundo que tenía la gente en ese tiempo? Los europeos del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, tenían poco conocimiento del mundo circundante, es decir, de todo lo que existía después del lugar donde se encontraban. La información era muy limitada, los periódicos tenían un tiraje muy pequeño,
Solo llegaba una cantidad de personas bastante seleccionada, de clase media, alta. Eh, la información tardaba muchísimo en llegar, no se enteraban de casi nada. Y había grandes zonas del mundo habitado sobre las cuales los europeos aún no tenían información. Estamos hablando de ciudades, por ejemplo, de Asia, de África, incluso de América, pero estamos hablando de la gente en general. Obviamente los reyes y todos ellos pues tenían otro tipo de visión más avanzada, todo para satisfacer sus propios intereses. Ahora bien, el detalle de esta parte de la historia es que no acaba aquí. ¿Qué creen ustedes que sucede? Esto es como una serie de televisión. ¿Por qué estamos viendo este asunto? ¿Por qué nos interesa recalcar el asunto del inicio o la base de la vida europea? Porque la historia no quedaría ahí. Empiezan a surgir personajes, empieza a surgir gente que empieza a publicar libros, obras en las que cuestionaba toda esa dinámica político-religiosa que existía en esa época. Y entonces empiezan a promover nuevas ideas, como por ejemplo, cuestionar el origen divino de los reyes, ¿ok? Y sustituir la vida meramente religiosa con la vida un poco más racional. Ejemplo, para la gente de esa época, si un niño, por ejemplo, enfermaba y moría, ¿a qué creen que le atribuían eso? Mi hijo se murió de una enfermedad y no se curó. ¿Qué decía la gente? Decía culpa de quién era o por qué había muerto. Era culpa de Dios. O si sanaba a su hijo, era por favor de Dios. Y nunca, casi nunca se cuestionaban las cuestiones científicas. A su ganadería, a su agricultura, pocas veces le daban una atribución científica a las cosas que pasaban. Por ejemplo, sembraban y por alguna razón que ellos le atribuían a Dios, pues no había la cosecha que esperaban. O había abundante cosecha y simplemente decían, pues gracias a Dios. Y pasaban por alto elementos que probablemente ellos mismos estaban aplicando sin la conciencia de la parte científica. ¿Ok? Así que la conciencia hacia lo científico hizo que empezaran a despertar la mente y empezaran a pensar cosas como, por ejemplo, ya nos vimos, todos somos iguales, todos los humanos tenemos lo mismo, las mismas características corporales, biológicas. ¿Por qué razón ellos dicen que son superiores? ¿Por qué los reyes son superiores? ¿Por qué los hijos de los reyes son superiores? ¿Por qué yo tengo que trabajar largas jornadas laborales para poder darle todas mis riquezas a un latifundio? Y entonces decían, no, si todos somos iguales científicamente, entonces tenemos que promover eso, la igualdad, la libertad. Todos venimos de una naturaleza en la cual todos somos iguales, todos somos libres y tenemos derecho a fraternizar entre nosotros, a vivir en sociedad. Y entonces van surgiendo pensadores que lo que buscaban era transformar las ideas que existían por ahí del siglo XVI, XVII, a convertirlo en una realidad en esta época, a finales del siglo XVIII. ¿Qué era lo que se buscaba? Miren, se buscaba cambiar la visión del mundo. Se buscaba transformar la concepción del hombre y de la sociedad.
se cuestionaban los conceptos hasta entonces aceptados de la religión y de la historia. A este nuevo movimiento que buscó cambiar la dinámica de lo puramente religioso al mundo racional, se le llama la Ilustración o siglo de las luces, que empieza a finales del siglo XVII y alcanza su plenitud en el siglo XVIII. ¿Por qué dice esto? Porque estaban ahí los escritos. O sea, había mucha gente que ya había escrito obras referente a este cambio de visión del mundo, pero pues pocas personas lo habían difundido o pocas personas estaban dispuestas a cuestionar lo que el pueblo, lo que el rey disponía para la población. Así que, ¿cuál era el propósito de la Ilustración? Porque lo que quería, dice, era disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. ¿Y cómo se define este concepto? A ver, Paula, ¿nos pudieras ayudar leyendo esta porción sobre la definición exacta de la Ilustración? Dice, la ilustración es el proceso histórico espiritual en el que el hombre se propuso llegar fuera de todo vínculo sobrenatural o religioso a un orden de vida civilizada lograda a través de la razón. Correcto. Y eso repercutió en muchos sentidos, muchísimos sentidos. Dos elementos propios de la Ilustración. Laico, la sustitución del primado del reino de Dios por el reino de la cultura. Ahora no era Dios el que tenía, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente todo lo que hacían los reinos estaba prácticamente alejado de los designios originales de Dios. Nada que ver, simplemente vivían a costa de eso, utilizaban el escudo del reino de Dios para perpetuarse en el poder. Así que lo que dice la Ilustración, no, ahora nada que ver con Dios, ahora vamos a pensar en las cuestiones racionales sobre la cultura. A ver, ¿qué puedes tú hacer para que tu sistema de riego funcione? O para que tu cosecha funcione. Simplemente pedirle a Dios que funcione, no. ¿Por qué no diseñas algún sistema de riego basado en las leyes de la naturaleza que te puedan permitir tener mayor producción de tu campo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a utilizar la gravedad. ¿Por qué no haces una cisterna que esté alto y que se llene con las lluvias? Y una vez que se llene con las lluvias, puedes crear un sistema de riego que caiga con una velocidad debido a la gravedad suficiente para poder regar una mayor cantidad de campo. Y entonces los campesinos dijeron, oye, ¿por qué no se nos había ocurrido antes? Porque antes todo lo dejaban al designio de Dios. Dios, tú sabes qué va a pasar con mi cosecha. Yo siembro en la época y tú sabes, si me va a ir mal o me va a ir bien, todo de ti depende. Y no se esmeraban por cuidar esas cuestiones técnicas. Era racionalista, el endioseamiento de la razón, es decir, razonar todas las cosas, preguntar por qué los reyes tienen que estar heredando siempre. No podemos nosotros llegar a tener una posición como la de ellos. ¿Es la monarquía la única forma de gobierno que existe? ¿No podría existir alguna otra? ¿No podría ser que, por ejemplo, haya un sistema político en la que no sea un monarca, en la que sea, no sé, un líder, eh, que sea un líder elegido por nosotros? O, por ejemplo, que ese sistema no solamente, el gobierno no solamente esté conformado por un rey, sino que haya un juez, que haya un grupo que decida sobre las leyes. Todo eso movido por la cuestión del raciocinio. A ver, entonces, ¿cuáles son las causas principales de la Ilustración? El desarrollo y los éxitos de la ciencia de la naturaleza a través del poder transformador de la razón y dominio técnico y práctico del mundo terrenal. Las divisiones, controversias y pugnas religiosas derivaron en persecuciones y penas desmedidas a quienes de algún modo se encontraban o iban en contra de la religión. Ya había cierta idea de algunos
de cuestionar la religión, pero cualquier pequeño inicio de cambio de pensamiento de la gente, la religión lo controlaba en forma de intolerancia religiosa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Ilustración? Aceleró el desarrollo de las ciencias en su sentido moderno, perfeccionó e incrementó los aparatos de observación y de medición, cosa que no existía antes. ¿Para qué mido si de todas maneras pues yo no puedo hacer nada? Puso las bases de la tecnología industrial, creó las ciencias sociales para investigar sobre cuestiones de clases sociales, para investigar sobre cuestiones psicológicas o la conducta de las personas. Afectó profundamente a la religión al suplantar la concepción cristiana del mundo y plantear una vida completamente racional. Y la caída de la escolástica, la filosofía aristotélica. Esto tiene que ver con los argumentos filosóficos que le ponía la iglesia a algunos asuntos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de mañana? Lo que vamos a ver es qué era lo que pensaban cada uno de los representantes de la Ilustración. Por ejemplo, aquí son mecanismos de cambios de ideas de la Ilustración. Por ejemplo, miren, a ver, ¿quiénes son los pensadores? Thomas Hobbes, John Locke, está Montesquieu y Jacobo Rousseau. Fíjense que todos estos personajes nacieron y murieron antes de que las ideas de la Ilustración florecieran completamente. John Locke, miren, nació en 1632 y murió en 1704, sin saber que más adelante sus ideas iban a ser las revolucionarias. Miren, Thomas Hobbes, 1588, 1679. Es decir, no ellos fueron quienes comandaron el surgimiento de esas ideas, sino que fueron quienes las escribieron, las dejaron ahí y fueron otros personajes quienes las difundieron e hicieron que la mayoría de la gente pensara similar a ellos y cuestionara el asunto relacionado con los reyes. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la tarea para el día de hoy? Miren, aquí tengo les voy a mostrar aquí en el Classroom. A ver. Aquí en la asignatura Historia Moderna del Occidente. Van a entrar ustedes aquí a material de módulos 1 al 4 y van a entrar aquí. Miren, unidad 1, módulos 1 al 4. Este extracto, este material está sacado del libro. Vean, este es el modelo del libro. Y aquí van a leer un poquito sobre lo que ya vimos, las monarquías y todo. Y van a ubicarse en esta parte. Aquí miren, en la ilustración. Y van a leer, por favor, para el día de mañana, toda esta información en la que van a pasar a estos puntos. El mecanicismo, las leyes naturales invariables, la ciencia para el progreso y la felicidad, que son postulados de la Ilustración. Y esta parte que es muy importante. Esto lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Por ejemplo, Hobbes promovía el absolutismo. Locke, los hombres nacen libres e iguales. Montesquieu, la división de poderes. Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y promueve la democracia. Y las ideas económicas. ¿Ok? Y aquí está todo lo que piensan cada uno de ellos. ¿Ok? No son muchas páginas.
Y en realidad las letras son bastante grandes. ¿Ok? Van a ir avanzando. Es más, si quieren, empiecen desde la ilustración. No lean desde el principio porque es lo que ya vimos. Empiecen desde la página. A ver, vamos a ver la página que habla acerca de la ilustración. Aquí. Que sería la página 25. De la página 25 a la página 49. Vamos a hablar de este punto. De estos puntos vamos a profundizar un poquito más el día de mañana y el día el jueves. Y el jueves vamos a hacer un repaso general de lo que ya vimos hasta aquí. ¿Alguna pregunta de lo que van a hacer para el día de mañana? No vamos a contestar todavía ningún cuestionario, ningún repaso. Vamos a seguir profundizando en lo que planteaban los pensadores de la Ilustración. Especialmente 4, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, y 2 pensadores de la Ilustración, pero en el ámbito económico, que son Smith y Kisney. Uno hablando del liberalismo económico y el otro hablando acerca de la fisiocracia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Paula y Cristi. No, todo correcto. ¿Todo No. correcto? Muy bien. Entonces les encargo mucho la lectura para que mañana así vayamos un poquito. Lo que pasa es que son muchos detalles y queremos ir mencionando lo más importante. ¿Ok? Correcto. Entonces, así terminamos el día de hoy y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ok? Saludos, nos vemos. Bueno, Excelente. hasta mañana. Hasta luego.